Okay. Die ist drin. Geh mal hierher. So. So. Hi. Hola Hans. Hola Manuel, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, también. Qué bueno. Muchas gracias para participar aquí y indicarme cosas de su país. Sí. Y ya, gracias. No, no hay problema. Un gusto. Vale. Yo sé, yo no sé tan mucho sobre su país. Ujú. ¿Quieres indicarme cosas que son significar, como publicidad, cuántas personas viven Ujú. allí, qué es especial de su país, cosas que son interesantes o especial? Ya, bueno, Bolivia está en Sudamérica. Es un país bastante grande. Tiene, creo que es 3 veces el tamaño de Alemania en superficie, Ujú. pero de habitantes tiene solo 10 millones. Am, bueno, hay muchas regiones que no son habitadas porque, bueno, la civilización no ha llegado aún a tales lugares y hay muchas áreas cubiertas por bosques. En el norte, por ejemplo, donde colinda con Brasil y Perú. Mm, bueno, y también al oeste es gran parte de la Amazonía. Y bueno, es una región inaccesible para el humano, a no ser que se deforeste. Y bueno, hay otras regiones también en el altiplano, Ujú. que colinda yendo hacia el lado para Chile y Perú, Ujú. donde, bueno, las condiciones son muy difíciles para vivir. Mm, Hay alturas de más de 6.000 metros sobre el nivel del mar Ujú. y bueno, hace mucho frío o no crece nada. O también hay un área muy grande que es el Salar de Uyuni, por ejemplo, que es un desierto de sal Yeah. y bueno, no hay condiciones para vivir exactamente. Okay. Es un lugar muy interesante para el turismo, Yeah. por los paisajes Sí. y bueno, por la geología que ofrece el lugar. Es algo muy único. Am, y bueno, al sur, al lado que va para Paraguay y Argentina, hay una región muy grande que es el Chaco, es un desierto. Y bueno, hay temperaturas de más de 45 grados. Okay. Y, y bueno, es Bueno, difícil. hay compañías que son muy famosas aquí, Am, Compañías que bolivianas. ya tal vez que yo conozco o normalmente cuando yo pienso a Bolivia, yo pienso a café. Ya. Y no sé seguro que hay mucha industria ahí o... No, la industria no está muy avanzada en Bolivia. Ja. A lo que podría tener industria, pero todavía no ha llegado al proceso de ser un país bueno, está en vías de desarrollo y lo que ofrece mucho es materia prima. Es muy rica en recursos naturales. Hay petróleo, gas, minerales, hay oro, plata, estaño. También es una región maderera, Ja, pero es un pero poquito raro porque cuando el país es tan rico, ujú. am, no hay muchos pobres viven ahí. Sí, sí. Am, bueno, en Bolivia se independizó de la colonia española en el 1825 Mm. y bueno, por Simón Bolívar, un mestizo bueno, de padres españoles que luchó por la independencia de muchos países en Sudamérica. Sí. Y bueno, por eso también Bolivia se llama honor a Bolívar. Ja. Y en ese entonces Bolívar pensaba que Bolivia iba a ser uno de los países más ricos que había en el mundo. De hecho, en Potosí am, se encuentra el Cerro Rico de Potosí y es un cerro muy alto Mm. y cuando los españoles lo descubrieron era plateado porque había tanta plata en el cerro que estaba sobre la Qué es superficie. eso? ¿Plata cero? Plata, Sí. Silva.
Vale. Ujú. Bueno, también de eso ahorita te cuento. Era tan rica la zona por el mineral que había, Ujú. que en un punto llegó a ser la ciudad más grande del mundo. Había más habitantes en Potosí que en Londres, que Londres en ese entonces era una de las top de las ciudades. Vale. Entonces muchos europeos fueron a Potosí a explotar el mineral, porque era también muy fácil extraerlo, ya que no había que excavar, Ya. sino estaba en la superficie del mismo cerro, de una montaña. Vale. Y, y bueno, Europa se enriqueció muchísimo con el mineral, sobre todo España. Y bueno, el nombre del país Argentina en realidad también se debe a ese cerro, Mm. porque plata en latín es argentium Ujú. y Argentina viene de, de eso, de la plata. Porque, bueno, el mineral se extraía y luego se lo transportaba hacia el sur y pasaba por la Argentina por el río de la Plata. Ujú. Porque por ese río solo pasaban barcos cargados de la plata. Son muchos. Sí, sí. Iba directo ¿Y cómo se llama la compañía? eh, bueno, creo que no era una compañía en ese entonces, sino España como país. Vale. Entonces pasaba por ahí toda la plata. Ujú. Y bueno, a eso se debe también el nombre Ujú. Argentina. Y bueno, ya estábamos hablando de por qué hay tanta pobreza. Y me desvío un poco. Ya. Bueno, Bolivia en realidad tiene muchísima riqueza. Y es algo muy contradictorio que haya gente pobre. El problema es que, bueno, al principio Bolivia fue explotada Ya. bueno, por España al principio. Sí. Y bueno, en realidad no es un gran, bueno, sí ha sido un problema, ¿no? Pero no es algo que haya inhibido el crecimiento del país, Sí. sino han sido las malas gestiones políticas que han habido. Am, la corrupción es un tema muy, muy grande en Bolivia Sí. y en el poder siempre han intentado subir gente muy corrupta que se quería enriquecer a toda costa de Bolivia. Sí. ¿No? Pero Como te digo, Bolivia tiene mucha sí. riqueza, entonces el presidente que iba Mm. podía hacer lo que le dé la gana. Bueno, ahora hoy en día hay internet, hay comunicación, todo el mundo sabe, puedes llegar a saber lo que pasa en una parte. En ese entonces, y bueno, sigue habiendo mucha corrupción. Sí. Bueno, pero bueno, imagínate si hace 100 años, hace 200 años, que no había forma de que la gente se entere lo que uno hace. Porque es un poquito raro. La gente sabe eso. Hay mucha corrupción. Sí, Pero no hay un cambio ahí. ¿no? Lo que bueno, también creo que es muy importante decir que en Bolivia, em, en sus orígenes, bueno, sí hubo explotación de los indígenas que habitaban ahí y, y bueno, sí, quizás se mataron a unos cuantos, pero no hubo un exterminio. Vale. En otros países, bueno, si ves, Argentina y Chile y Uruguay han sido países que se han desarrollado mucho más y no quiero justificar que las acciones estuvieron bien. Am, pero si ves en la historia, Ujú. ah, hubo un exterminio de la población indígena Vale. y solo habitaban, no sé, porque racismo y querían aprovechar toda la riqueza. Ujú. Entonces exterminaron a todos los indígenas, o a la gran mayoría. Ujú. Si ves en Argentina, casi toda la gente es blanca, parecen europea. En Vale. Chile ah, hay muchos blancos y alguna gente morena, pero la mayoría de los indígenas murieron. En Bolivia se los respetó Ujú. y, y bueno, pero respetar. Ya. No se los exterminó, pero siempre se los abusó. Vale. A explotar a toda costa o pagar muy poco para que trabajen mucho. Y bueno, ha sido gente muy desfavorecida Sí. y, y nunca ha habido un buen sistema de educación en Bolivia. Ujú. Entonces esa gente siempre ha sido olvidada Vale. y nunca han tenido acceso a una educación. Sí. No es mucha gente no sabe leer, entonces Vale. no pueden informarse de qué pasa en el país
Así que solo El gobierno no quiere tienen su mente muy cerrada sí, porque sí, nunca han tenido acceso a la educación, sí. entonces no pueden saber qué pasa. No, o Ah, sea, ya. saben lo que pasa en su entorno, pero no... El gobierno quiere que los paisanos son un poquito estúpidos. Sí, sí, claro. No, hay, creo que el 50% de los recursos de Bolivia Sí. van destinados para el ejército. Ujú. ¿Ok? Vale. Creo que eso puede decir mucho de un país que Sí. dedica la mitad o más de sus recursos a algo militar y no a educación, a salud, Vale. a temas sociales en favor de la sociedad. Ok. Y lo más irónico, que Sí. Bolivia ni siquiera tiene un buen ejército. Bolivia tiene 5 países vecinos y desde la independencia ha tenido guerras con cada uno de los países Vale. y ha perdido absolutamente cada guerra con todos los países. Mm. Era el doble de grande. Ok. Entonces, no, ni siquiera es que Bolivia tenga un ejército bueno o capaz. Simplemente es un país Vale. muy inútil en sus gestiones, yo diría. Ok. Ya, gracias para informarme. Pero ahora, eso es un proyecto de tándem, ¿no? Sí, sí. Entonces yo tengo que charlar sobre mi país, Ah, ok. pero no sé, tengo que hablar en español. Claro. Ah, bueno. Sí, Bueno, yo vivo en Alemania casi 2 años, sí. pero me gustaría saber qué tu perspectiva acerca de Alemania. Sé que has viajado un poco a Cuba, que Sí, me contaste, sí. y me gustaría que quizás me comentes cuáles son las diferencias más grandes que has visto entre la cultura en Cuba y la cultura en Alemania, o cómo ves la cultura en Alemania. Ya, tú sabes, tú vives en Alemania, Ujú, entonces creo que la cultura aquí está, ya, hay pobres también, ¿no? ujú, Pero creo que no tan muchos como en Bolivia. ujú. Hay personas que son no lo sé cómo se llama, ¿Ricas? ricas, Ujú, sí, pero ya, no sé, am, creo que la cosa que es mejor aquí es, hay muchas personas que son no tan pobre, pero ujú. no tan rico. Ya, mucha clase media. Clase media, eso es. Ujú, Entonces, creo que el nivel de la ujú. vida está bien en principio, ¿no? Ya. El estatus. Ujú, Pero ya aquí tú puedo ir en la escuela, es posible. Tú ujú. no tienes que pagar, ¿Es gratis? es gratis, eso Ujú. es. Y además, ¿Es algo obligatorio? ¿Es algo... obligatorio, ¿Sí? sí, eso es. Ujú, En los primeros 4 años en ujú, la escuela, juntos chicos o chicas son en una escuela, ¿no? ujú. En la clase 1, 2, 3 y 4. Ya. Y después los caminos cambian, Ujú, ¿no? Pero es posible ir en la escuela para tener practicar un poquito ujú, y es posible ir en el gimnasio. ujú. No, no hay una traducción oficial al Sí, español. No, no existe ese método es un en poquito Bolivia. raro, sí. Sí, pero en gimnasium se... Sí, y Ujú, para tener acceso por la universidad ajá, y ganar el bachillerato, ajá, y hay el Realschule. ya. ¿Qué Y se hace eso en el es una Realschule? cosa que es una ja, mezcla de Hauptschule Ujú, y y el Gymnasium. gimnasium. Eso es. Ajá. Um, Donde hay cosas de nivel académico alto, si quieres decirlo, y también cosas prácticas. ja, creo que los cosas alto Ajá, que son gimnasio, ¿no? ya. Y el Hauptschule es Ujú. un poquito, De ya, práctica, es cosas práctica. manuales, ¿no? Sí, eso es. Y normalmente mal, sí, pero Ujú, normalmente los alumnos
que no son tan buenos, no tienen buenas notas, Ujú. son en este sector, ¿no? Ok. En esta Ujú, escuela. sí. Yo estuve aquí también, Ujú. pero